Ahí va a salir la señal, ¿verdad? Ok. Bien, bienvenidas hermanas a la tercera sesión de este entrenamiento de enfoque por principios. Creo que tengo aquí la presentación. Siempre comenzamos haciendo un repaso de qué cosas son los principios. Los principios son las características inherentes que Dios le ha impreso a su creación desde el principio del tiempo y las características que tiene son deliberadas, pensadas por Dios para darse a conocer a sí mismo, no solamente a todos los hombres, sino también para su propia gloria. Esa es la finalidad de esta creación. Para un cristiano, entonces, estudiar esa creación es acercarse al Creador, entender su naturaleza, sus propósitos. Mientras más nos adentramos en su creación, más vamos conociendo de su carácter. En el caso de la educación cristiana, lo hacemos con la herramienta de su palabra. Hay un, hay un eslogan que usamos para resumir nuestra labor docente y es el siguiente: exploramos el mundo de Dios bajo la luz de Dios para la gloria de Dios. Entonces, en el proceso educativo, exploramos el mundo que Dios ha creado, incluyéndonos a nosotros mismos como parte de su creación, pero lo hacemos bajo la luz de Dios, es decir, usando su palabra, el contenido esencial de su palabra para acercarnos a todos los fenómenos que estudiemos, matemáticos, psicológicos, físicos, astronómicos, electrónicos, humanos, etcétera. Pero el propósito de esa exploración de la creación bajo la luz de Dios es la gloria de Dios. En ese proceso, hablemos universitariamente, me volveré médico o llegaré a ser ingeniero o llegaré a ser arquitecto o legislador. Pero en ese proceso, mi finalidad es ser el tipo de discípulo para lo cual Dios me ha creado para traer gloria a su nombre. Eso implica, por supuesto, servir al Señor y servir a mi prójimo. ¿Qué características tienen estos principios? Al menos seis hemos dicho, ¿verdad? Son universales, están en todas partes, en todo momento de la historia, en todas las culturas, son ineludibles, no los puedo apagar, no los puedo cancelar, no los puedo anular, puedo tratar de ignorarlos, pero ellos siguen ahí, así como la ley de gravedad. Puedo hacer como que no me importa, pero yo sigo pegado al piso. Son abstractos, no son cosas, ¿sí? No son cosas, no son objetos. Actúan sobre los objetos. Número cuatro, son integrales. Los reconocemos de forma individual, principio de individualidad. Así que puedo distinguir mayordomía de autogobierno. Puedo distinguir poder y forma de siembra y cosecha, pero en la realidad no los puedo separar. De la misma manera que no puedo separar, por ejemplo, el peso de la gravedad. El peso es el resultado, ¿no? De medir con qué fuerza somos atraídos hacia el centro de nuestro planeta. Así que lo uno sigue a lo otro, lo acompaña ineludiblemente. Número cinco, son absolutamente necesarios. Así pensó Dios que fuese su creación. Y de esta manera refleja su inteligencia, su poder, su sabiduría, su previsión y su providencia. Y añadimos un 6, que es que son personales en el sentido de que revelan un ser que piensa, no son una casualidad. Para el hombre natural, estas características las da por sentadas, las toma por hecho, están ahí. No quiere reconocer ni su origen en Dios, ni su propósito centrado en Dios. Solo sabe que el universo es así. Le adjudica el origen, por ejemplo, a la fuerza de la evolución, a la selección natural, a la casualidad,
a espíritus, en el caso del espiritismo. En fin, puede que los nombre de otra manera, pero el hombre vive en el mundo de Dios. Y como vive en el mundo de Dios, está obligado a vivir en los términos que Dios ha establecido. Cuando un avión se eleva por igual para cristianos y no cristianos. ¿Sí? Los hombres que vamos dentro del avión tenemos infinidad de propósitos. Los cristianos queremos glorificar a Dios hasta cuando estamos de vacaciones. Para el hombre natural, la explicación de ese vuelo es sencillamente mecánico. Para el cristiano no, porque el cristiano reconoce el origen divino de esas características. ¿Cuál es el propósito de enfoque por principios? Que el estudiante aprenda un patrón y que al observar cualquier fenómeno, cuando vaya a cualquier sitio, cuando estudie cualquier cosa, distinga ese patrón y entonces siga creciendo en su conocimiento de Dios a través de la observación de ese patrón. Ese patrón es los principios bíblicos. Y ahora viene el repaso de ellos. La semana pasada los nombramos, presentando primero carácter. Es el único que tiene dos apellidos porque podemos tener un carácter cristiano o un carácter no cristiano. Luego siguen los tres principios de composición, dijimos, ¿verdad? Toda cosa que Dios ha creado es individual y el educador cristiano, el padre educador, voy a hacer referencia así, o el docente educador, trabaja con la pregunta, ¿qué es lo distintivo en mi lección? ¿Qué es aquello que es único? Las cosas que son únicas se unen a otras para conformar unidades. Y así, en nuestro mundo no solamente tenemos individualidades, sino una multitud inmensa de resultados de esas uniones. Refrigeradoras, cocinas, nosotros mismos somos una unidad del resultado de la unión de muchos tipos de células, tejidos, órganos blandos, un órgano líquido que llamamos la sangre, pero es un órgano como tal. Esta unidad tiene una forma externa que realiza un poder. La forma es visible, el poder invisible. Luego seguía el principio que está relacionado con las leyes. ¿Cuáles son las normas? Lo llamamos autogobierno. Todo hombre es responsable delante de Dios de gobernarse a sí mismo por la palabra de Dios. Dios le ha dado al hombre su ley y es responsabilidad de ese hombre gobernarse a partir de esa ley. Dios le hace responsable. Recordemos que la palabra responsable significa ser capaz de responder. El hombre debe responder a Dios por cuanto es creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre puede ignorar a Dios pensando que no le debe ninguna respuesta o sencillamente su respuesta es mala. Como dice Romanos 1, no le adora ni le da gracias como a Dios. Luego siguen los principios de crecimiento, mayordomía, el concepto bíblico de que todo cuanto recibimos de parte de Dios no es nuestro en última instancia, es una propiedad que se nos entrega para ser administrada para la gloria de Dios. Eso incluye nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestras ideas, nuestros planes, nuestra sexualidad. No somos varones y mujeres por casualidad. Eso entra dentro del propósito de Dios. Dios creyó que al otorgarme masculinidad era como podía responder al llamado para el cual me creó. Mayordomía se centra en el presente. Recordemos que aquí en mayordomía cuidamos las formas, administramos las formas, las mejoramos con el fin de aumentar su poder. Pero el último principio
tiene que ver con el tiempo. Vamos a ver. Con el tiempo. ¿En qué sentido? En que la mayordomía se extienda y beneficie a largo plazo a otros. Toda verdad que un estudiante va a recibir en una escuela es una semilla, pero no todas las semillas que recibe son verdaderas. Y las falsedades tienen el poder de arruinar nuestra vida. Así de simple, ¿no? El padre de mentira, Satanás, está dedicado a eso. Pero luego les regalé una palabra adicional, un concepto para cada uno de los principios. Si ustedes quieren, véanlo como el otro nombre del principio. Y así fue como a individualidad le asignamos el concepto de diversidad. Ahí donde veamos variedad, ahí podemos enfatizar el principio de individualidad. Para unidad y unión, pacto. Para Dios es muy importante la manera como los hombres se unen entre sí. Él formó una iglesia, su cuerpo. Es un organismo vivo, viviente. Puede que hayamos muchas familias denominacionales, pero en términos de su pueblo es uno. Y Dios le ha dado a San Carlos una iglesia, que es el cuerpo de creyentes, con todo y sus colores y sus tesituras y sus extravagancias en muchas ocasiones, pero Dios le dio a San Carlos, a Ciudad Quesada, un pueblo. Si ese pueblo aprende a caminar en pacto, es decir, reflejando la unidad, la misma unidad que hay en el seno de la deidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, seremos una bendición para nuestras comunidades y nuestras ciudades. Otro término que este se lo añadimos a poder y forma fue soberanía, porque dijimos que Dios soberanamente designa cuáles son las formas que le dan gloria a su nombre, cuáles son las formas en el mundo físico que son aptas para realizar una función o llevar a cabo un poder. Con mis manos, pues ciertamente puedo partir una hoja, pero no tengo la precisión para hacer ese partido de una hoja de manera que queden idénticas. Para eso tal vez necesitaré una regla que tiene la forma adecuada para poder medir cuál es el centro correcto de esa hoja y unas tijeras con una forma totalmente diferente a la regla, pero con el poder de hacer el corte que me permitirá tener dos mitades perfectas de la hoja. Necesité cosas individuales, cada una con formas diferentes, pero cumpliendo funciones distintas para lograr un propósito. A autogobierno les di la palabra autoridad. Aquí cuando hablamos de las leyes, leyes de las matemáticas, las leyes del movimiento planetario, las leyes de ¿cómo le llaman? De la unión entre átomos, las leyes del ciclo del agua, etcétera, normas. Pero estas normas, ¿de dónde vienen? Para que una norma sea válida, vigente, tiene que haber una autoridad válida y vigente que la haya determinado. Hay leyes que los hombres debemos derribar. Isaías 10:1. Hay de los hombres que establecen leyes para impulsar la falsedad. Esas leyes hay que derrocarlas, ¿sí? Hay leyes consuetudinarias. ¿Han oído ese concepto que es que una costumbre se ha vuelto ley? Así lo hemos hecho siempre, pero la cultura tiene suficiente autoridad para determinar si una ley, norma, es lo que un cristiano debe observar. Bueno, ahí está. Para mayordomía, el término, bueno, para carácter dijimos carácter. Lo puse ahí en verde porque hacen juego. Para mayordomía es propiedad, propiedad.
En el caso de los seres humanos no nos cuesta pensar en aquello que llamamos nuestro, pero en el caso de las materias escolares hablamos de aquello que debe ser administrado, administrar normas, administrar cuadernos, administrar horarios, administrar ideas, etcétera. Y por último, la palabra crecimiento para el principio de siembra y cosecha. Ahora el reto, juntos, por supuesto, es aprender a identificar, a observar en el mundo natural que Dios ha creado, incluyendo nuestro mundo interno, estas características. Les dije la vez pasada que cuando entra alguien que entiende sobre la gravedad, fue el mismo ejemplo que les puse, de pronto me vuelvo consciente de la importancia que tiene ese concepto. Hasta el momento no parecía yo ponerle demasiada importancia, a pesar de que estaba siendo sujeto de la atracción por la gravedad. Pero cuando un físico me explica el concepto y me explica las fórmulas que se aplican para hacer el cálculo y con qué velocidad caerá un objeto desde tal altura, entonces empiezo a tener dominio. La palabra dominio significa señorío. El carácter cristiano, aquí, el carácter cristiano tiene como propósito el ejercicio de dominio. La palabra dominio, de domini, señor, dominio, señorío. El nombre domingo viene de la expresión latina domini sumus, somos del Señor. La persona que crece en carácter cristiano, entonces prueba que crece en carácter cristiano porque crece en dominio. La flechita para arriba indica crecimiento. A menor carácter cristiano, menor dominio. A menor carácter cristiano, menor dominio. Si han estudiado idiomas, saben que si no tengo regularidad, si no tengo constancia, si no hago los ejercicios, mi dominio del idioma será mínimo y no puedo atribuírselo al clima, ¿verdad? Sino que digo, bueno, es que no he tenido la constancia, la dedicación y la práctica, entonces para tener dominio de esa herramienta. Y por lo tanto, mi nivel de dominio del idioma me va a impedir o me va a dificultar el logro de algunos propósitos si pudiera dominar ese idioma. Pero lo mismo sucede con cualquier otra norma, ¿cierto? Llámese matemáticas o ciencias, ¿sí? Por eso hay una relación íntima entre carácter y dominio de las asignaturas. ¿Qué nos toca? Dijimos, practicar, identificar estos principios en el mundo real, porque ahí están por todas partes. La cosa es ahora identificarlos. Vamos a ver dónde estoy aquí. Voy a moverla. Aquí. Ahí. Identificarlos en el mundo real. ¿Ok? El docente cristiano debe entonces practicar a través de las preguntas claves, distinguir esos principios en la lección. Y aquí les había mencionado algo así de paso, pero ahora ya se vuelve una tarea oficial. ¿Listas? Anótela. Deben empezar a pensar en alguna lección particular, llámese como se llame, en matemáticas, en inglés, de ciencias, un tema específico que sea de su interés
que tal vez haya dado esa clase o vio a alguien dar esa clase o la recuerda de la escuela o del colegio. Y dice, me gustaría explorar ese tema desde enfoque por principios, para identificar en ese tema que me llama la atención, que me gusta, que o por curiosidad, cómo identificar los principios bíblicos en ese tema. Si alguna de las tres ya lo tiene y me lo dice, pues de una vez yo lo anoto para irnos preparando para en las futuras sesiones mencionarlo. ¿Alguna tendrá? Todavía no. Necesita un poquito de tiempito para pensarlo. Yo había escogido, pensando como en la historia de Costa Rica, como recién pasamos el Día de la Independencia y todo esto, y porque es Ujú, algo que ahorita Mateo no lo está como viendo formalmente, digamos, ujú. con su currículum, entonces pensamos explorar la historia de Costa Rica. Ok. Ujú. ¿Algún pasaje en particular? Mm, Tal vez, ¿no? Como a partir como de la independencia, ¿verdad? ¿Cómo se dio todo ese Ah, ok. evento? Por ejemplo, entonces, Ok. más o menos. Independencia de Costa Rica, entonces. Ujú, sí. Ok. Ok. Aquí en SECRE, cuando celebramos los actos cívicos, uno de los elementos que hay se llama, eh, hay un, hay un folleto sobre principios bíblicos y la celebración de actos cívicos. El acto cívico se concibe como una gran aula, es una gran clase, con la ventaja de que están los padres de familia y que entonces el acto cívico nos da la oportunidad de mostrar a través del acto cívico cómo es que razonamos sobre el tema en el aula. Y acaban de pasar el de independencia. Y hay un momento en los actos cívicos que llaman motivo, que alguien expone un poco sobre el trasfondo histórico, pero en nuestro caso la persona debe interpretar providencialmente, es decir, desde los principios bíblicos y la relación con la historia, esos acontecimientos. Así que los tenemos fresquitos, Nati, para ti. Para Carla es, ¿verdad? Carla es. Carla y María. Catalina, Catalina. 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 Ya le voy a cambiar el nombre, Cata, ahí en el. Ok, no, piensen un poquito y me dicen, para de aquí en adelante, los ejemplos estén relacionados con las cosas que ustedes mencionan. De hecho, hoy, así como la vez pasada vimos matemáticas en la enciclopedia, hoy nos toca ver algo de historia. Pero hoy, para cerrar esta partecita, en nuestra lectura de la escritura, practiquemos distinguir estos principios en nuestra lectura personal de la escritura. Notemos, por ejemplo, cada palabra de enseñanza dijimos que es como una semilla. Así cuando tomemos una parábola, así que cuando alguien dice la parábola enseña esto, está hablando de una semilla que debe ser colocada en el corazón y germinar hasta producir su fruto. La finalidad no es mi interpretación de la parábola meramente. Ese es el ejercicio intelectual de aplicar razonamiento crítico y lógico al texto. Así que yo sabré quién es el personaje y su contexto literario, pero la lección que enseña, etcétera. Pero ahí estoy en la primera parte. Estoy entendiendo la calidad de la semilla. Ahora, ¿cómo la hago germinar para llegar a dar un fruto? ¿Y en qué consiste ese fruto de esa verdad particular? Así que toda la escritura sería como un gran semillero, porque está llena de las verdades de Dios. Si vienen de Dios, entonces esas verdades tienen un carácter. Por eso no las tratamos como cualquier verdad,
porque al ser dichas por Dios, entonces tienen carácter eterno. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que las palabras del Señor Jesucristo, no me refiero, no me refiero meramente a la forma morfológica de las palabras, sino al contenido como tal. Dice, son espíritu y son vida. Si se toman como semillas y llegan a germinar, indudablemente tu carácter sufrirá un efecto en ti, principio de individualidad. O sea, harán algo en ti, ¿sí? Los demás tendrán que ver qué hacen con esa semilla, pero esta es la semilla que tú tomarás. Cuando esté oyendo el sermón, está oyendo al pastor repartir semillas. Algunos son semillazos, pero esa es broma. Algunos son semillazos, no, la semilla. Y el carácter de esa palabra no es porque la dijo el pastor, es porque Dios la dijo. Él está exponiendo la naturaleza de esa semilla. Muchos oyentes, diferentes individualidades, diferentes frutos, con diferente forma. La misma semilla, pero en el corazón de una madre. La misma semilla, pero en el corazón de un estudiante. La misma semilla, pero en el corazón de un niño. Producen frutos con formas distintas. En fin, hay que practicar con la escritura en la mano y entonces usando la escritura para distinguir los principios bíblicos. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿No? Digamos, ok, ya tendríamos el tema y cómo, la idea es como irlo explorando, irlo desarrollando en nuestro, Identificando. nosotros, identificando los principios, ok, pero no lo Así es. dejamos como para nosotras, para luego verlo más adelante, o cómo sería, cómo lo compartiríamos Ahorita, después. Ajá, ahorita leyendo su Biblia, ok. entendiendo que toda la escritura son las verdades semillas. Ujú, ujú. Empezando por ahí, el principio de siembra y cosecha siempre es bien fácil de identificar. Aquí hay una semilla. Esa semilla tiene un carácter. La escritura no solamente menciona verdades, nos da advertencias contra falsedades. Así que el carácter de eso que la escritura nos está advirtiendo es un carácter contrario, ¿sí? El hombre natural dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así que el hombre natural tiene un carácter, una naturaleza que le impide recibir la verdad, pero sigue siendo individual, ¿verdad? Una cosa es el hombre natural A y el hombre natural B. Son distintos, son individuos y cada uno tiene comportamientos diferentes, aunque crean la misma falsedad. ¿Pueden notarlo? Entonces, la idea es que mientras hacemos nuestra lectura de la escritura, vayamos distinguiendo estas realidades. Lleva tiempito, por supuesto, así que eh, no se desesperen, tengan paciencia, poquito a poco van a ir notando la, la presencia y la acción de esos principios. Ok, para hoy tenemos las 6 funciones del educador cristiano. ¿Ok? Las 6 funciones del educador cristiano. Van a notar ustedes que estas funciones las lleva a cabo también el educador no cristiano. ¿Recuerdan el principio de carácter? Tenemos un cristiano educando y un no cristiano que también se lanza a la aventura de educar, pero como tienen carácter diferente, contrarios entre sí, entonces el trigo educa de una manera, la cizaña educa de otra manera. La cizaña no admira el trigo, por lo tanto la cizaña no enseña a admirar el trigo. Empezando por ahí, ¿ven? Principio de individualidad. Una cosa es la cizaña,
otra cosa es el trigo. Vamos con la primera. Aquí empezamos con una lista muy simple. Primera función, identificar la falsedad. Si sus hijos, sus sobrinitos, a los que usted piensa alcanzar, eso vale también para clases de escuela dominical, asiste a una escuela no cristiana, entonces no solamente le están enseñando verdades, muchas de ellas son verdades, pero vienen envueltas en una cápsula de falsedad. Ejemplo, el profesor de matemáticas le puede enseñar al niño muy bien que 2 por 4 es 8, pero si el niño escucha la respuesta que le da ese profesor a otro niño que le pregunta, profe, ¿usted es casado? Y entonces le dice el profe a ese niño, no, no soy casado, pero la persona con la que vivo yo la considero mi esposa. ¿Viste? El niño que está oyendo no simplemente dice, ah, yo solo voy a tomar de él que 2 por 4 es 8, porque hay un contexto. El docente cristiano que está comprometido con la verdad, entonces incluso ha de comunicar la verdad en sus relaciones en el recreo o cuando es abordado en un pasillo. ¿Me explico? No se trata únicamente entonces de, pero si en todas las aulas enseñan los nombres de las 7 provincias de Costa Rica, ¿cuál es el problema? Pero alrededor de eso hay una estructura administrativa, hay una estructura de comportamiento, hay un marco de las relaciones. En estos tiempos, ¿cuántos niños van con miedo? ¿O cuántos niños están sufriendo acoso, bullying, que le llaman ahora? Y no dice, bueno, pero para mí lo importante es que 2 por 4 es 8, pero tiene miedo. O está sufriendo de vergüenza por no ser aceptado, por su color, por cómo habla, por su tamaño, porque los dientes no han salido como él esperaba que salieran, por su estatura, etcétera. Entonces, la primera función del educador cristiano, del padre educador cristiano también es identificar la falsedad. Aquí las quiero invitar a ir al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13. No, no voy a poner los textos bíblicos aquí para no partir la pantalla en dos, pero en Mateo 13 tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13 y vamos a ir al verso 24. Él les dice, el reino de los cielos. Cuando las parábolas hablan del reino de los cielos o el reino de Dios es la realidad creada por Dios. No es solo la iglesia. El reino de Dios es todo. Desde Génesis 1 tenemos la creación de su reino físico. Él ya era rey por la eternidad y no renuncia a su reinado cuando empieza a hacer la creación. La hace y sigue reinando sobre ella. Así que cuando Jesús dice el reino de los cielos, podemos sustituirlo por la realidad. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El adjetivo bueno, principio de carácter. Es una semilla de naturaleza buena. Pero mientras dormían los hombres, dice el texto, vino su enemigo, carácter. Pero es un carácter contrario al carácter del dueño de ese campo. Y actuó de acuerdo con su carácter. ¿Qué hizo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vieron, el enemigo conoce la ley de siembra y cosecha. No sembró cizaña ahí porque se ve fea. Sabía que tenía que desarrollarse y sabía que si esa cizaña se desarrolla debilitaría el trigo, competiría.
por los nutrientes del suelo con el trigo. Recuerden que estamos en una época donde no tenemos abono o, químico como los que usamos hoy. Así que ahí tenemos principio de carácter, pero no cristiano, actuando, siguiendo el principio de siembra y cosecha, pero para el propósito de la maldad. Cuando salió la hierba y dio fruto, siembra y cosecha, entonces apareció también la cizaña. Entonces los siervos del padre de familia, vean qué interesante que no dice simplemente el dueño del campo, es un padre de familia. Principio, poder y forma. No es cualquier hombre, es un hombre que tiene que velar por la seguridad, la alimentación de su familia, es alguien que vela por otros. Y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Es obvio. Ellos saben que su Señor, de carácter bueno, va a poner semilla buena, es un hombre de familia, no va a procurar el mal de su familia. Así que le dicen, ¿de dónde pues tienes cizaña? Es obvia la pregunta. Tú no eres. Eso no se puede originar en ti. Tu carácter es distinto. Pero vean lo interesante, que los siervos identificaron la cizaña oportunamente. Un docente, un educador cristiano, identifica la falsedad en el currículum o ha de ser su tarea. Recuerden que los currículos entonces no cristianos tienen que hacer una decisión en cuanto a cuáles temas abordan, cuáles temas dejan de lado y a nosotros nos interesa saber por qué los dejaron de lado. Esa es una decisión del carácter. ¿Por qué razón no mencionan hechos que son relevantes, por ejemplo, para la fe cristiana, sino que quedan de lado? No es su interés, no está en su carácter realzar la contribución del cristianismo a la cultura. Y como no está en su carácter, va afuera. Eso va dentro del marco. Para el niño, la verdad es lo que está siendo presentado por su profesor. Así que aún aquello que se omite es parte o debería ser parte de un currículum integral que tenga carácter cristiano. ¿Qué hace el padre de familia? Él les dice, un enemigo hizo esto, es obvio. El carácter malo de ese hombre quiere dañar nuestra cosecha. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. En el contexto de esta parábola significa eliminar a aquellos hombres, porque aquí el hombre mismo es la misma semilla, eliminar a aquellos hombres, dice, no, ni siquiera sabemos cuáles de los hombres con quienes convivimos ahora han sido elegidos por Dios para salvación. Así que nuestra guerra no es con carne ni sangre. Y en lo que tiene que ver con nosotros, identifica la falsedad y dale seguimiento. Denúnciala, muéstralo, muestra que es falsa. Muestra hacia dónde conduce, como vamos a ver más adelante. En el caso de la parábola, con un sentido escatológico referido al final de los tiempos, el Señor les dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. En un sentido escatológico, esto es del final del tiempo. Un padre que sabe que su hijo está siendo agredido, por ejemplo, en la escuela, no va a esperar hasta el fin del mundo para que Dios recoja a los abusadores. Ahí sí le toca proteger a su poquito de trigo con todo el alma y todas las fuerzas. ¿Por qué tendría que exponerlo entonces a una educación donde la falsedad es mostrada como verdad? Pero si tiene que hacerlo, porque no tiene de otra, entonces va a tener que prepararse fuerte
para contrarrestar esa falsedad desde su hogar. ¿Por qué existe la escuela dominical? Esa es una de las razones, porque hay una cantidad de falsedad que está siendo volcada sobre las mentes de los niños de toda índole. Falsedades políticas, falsedades económicas, falsedades con respecto al origen del hombre, con respecto al propósito de la sexualidad, con respecto al significado de la vida, con respecto a Dios. ¿Por qué? Un profesor te puede decir, no, no se preocupe, señora, yo no me meto en religión. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema. ¿En qué sentido? Si Dios fuera un muñeco y él me dice que no se mete con ese muñeco, no tengo problemas. Pero me está hablando del Dios que creó los cielos y la tierra y que ha creado todo para ofrecérselo a su Hijo Jesucristo. ¿Quién es esa persona para dejar de lado al Creador en su aula de clases? ¿Qué concepción tiene de ese Dios que dice, ah, yo no me meto con él? Simplemente lo ignoro. Yo solo les digo a los niños los hechos, tal como son. ¿Ve? Así que esta es una palabra de advertencia, especialmente si los padres tenemos que enviar nuestros hijos a sitios donde sabemos que, por supuesto, hay algunas verdades. Alajuela se llama Alajuela, el segundo planeta del sistema solar es Venus y el agua hierve a 100 grados centígrados, eso es correcto, pero estas cosas no vienen solas, son dadas en un marco referencial mucho más amplio. ¿Sí? Estos niños oyen conversaciones de muchachos de secundaria durante los recreos, por ejemplo, y tienen contacto con una visión del mundo cuando ven que un par de muchachos se agarran a los moquetazos en el patio y nadie hace nada, ¿verdad? ¿Cuál será la segunda función? Pues la contraria, es esparcir la verdad, esparcir la verdad. Segunda función, esparcir la verdad. El sembrador, dice la parábola, salió a sembrar. Esta es la semilla de la verdad, ¿sí? Y debe esparcirla, dice Deuteronomio 6, cuando se levante, cuando se acueste, cuando estén en el comedor, cuando van a estudiar académicamente, todo el tiempo. De manera que lo que llamamos educación no es lo que sucede en una escuela entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde, o según sea el horario. Dios dice, mi visión del mundo se comunica todo el tiempo, cuando te levantas y cuando te acuestas, cuando descansas, cuando estás de vacaciones, ¿sí? No depende de un horario escolar, porque estás comunicando una forma de ser. Esparce la verdad todo el tiempo, mientras te ayudan a cocinar, mientras te ayudan a recoger las cosas del patio, cuando se sientan a hacer tareas, cuando charlan contigo de cualquier cosa, cuando tienen que viajar contigo al mercado, esparce la verdad. Ahora, en la educación no cristiana, no todo lo que se comparte es verdad. Así que trabajo para los papás. Tercera función, hacer valer la verdad. Tercera función, hacer valer la verdad. Yo puedo decirle a ustedes que la multiplicación se concibe como una sucesión de sumas. Así que cuando les digo 2 por 5 significa que el 2 se suma 5 veces consecutivas. 2 más 2 4 más 2 6 más 2 8 más 2 10. 2 por 5 10. ¿Sí? Lo copian en su papel, pero ¿qué pasa con la demostración? Esa es la norma, la que queda escrita en el cuaderno.
Toca entonces hacerla valer, a aplicarla. ¿Cuál es el resultado de sumar consecutivamente 3 veces 6 o 6 veces 3 por la ley conmutativa? Ah, disculpe, profe, pero yo solo le puedo repetir lo que usted me dijo, que era la multiplicación. Si me dice textualmente lo que yo le dicté sobre qué era una multiplicación, pero no hace valer esa ley en el mundo real, no va a resolver una multiplicación. Así que no solamente toca hablar de la verdad, sino demostrar la eficacia, la eficiencia de la verdad. Entonces, cuando mando a un estudiante a la pizarra a resolver un problema de química, en realidad lo que va a hacer es hacer valer las normas de la química que son aplicables al ejercicio que se encuentra en la pizarra. ¿Recuerdan cómo se llamaba cuando adquiere destreza en ese campo? Muestra así su dominio. Y no solamente entonces es capaz de decir, eso es lo que dice en mi cuaderno sobre la definición, sino que es capaz de hacerla valer, de ponerla por obra. Pasa de ser un oidor, entonces, como dice Santiago, a un hacedor, hacedor de la norma. Es alguien que puede explicar cómo se aplica, cómo se demuestra. Entonces, la educación cristiana habla de la verdad de Dios en términos globales, pero la hace valer en el mundo real. Eso es lo que pasa si ponemos por obra esa semilla. Esto es lo que sucede si la hacemos germinar. La cuarta función está relacionada con esto. La cuarta es mostrar el fruto de las dos semillas. Mostrar el fruto de las dos semillas. ¿A qué se refiere aquí con dos semillas? Está la semilla de la falsedad y está la semilla de la verdad. Igual que en un paquetito de semillas, cuando vamos a comprarla, tomamos un paquetito de una planta venenosa y cuando lo tomamos en la mano no nos envenena. Ahí en forma de semilla se ve hasta bonita la planta, ¿ok? Se ve bien, se ve inofensiva, pero cuando esa semilla llega a germinar, se convierte en una planta que es capaz de hacerle mucho daño al ser humano o a cualquier otro ser viviente. Aquí es cuando nos estamos enfrentando a la falsedad y al resultado negativo de esa supuesta verdad cuando un ser humano la abraza o cuando una familia cree esa falsedad. ¿Qué pasa con la gente que cree que la salvación es por obras? No es un concepto inofensivo. Es capaz de hacer perder el alma eterna de un hombre, el alma inmortal de un hombre. Escrita sobre el papel no se ve tan peligrosa. Así que tenemos que hacer la pregunta, ¿qué pasa si esta semilla la abraza, la abrazas tú? ¿Hacia dónde te conduce? Les hablaba, creo que en San Carlos, sobre la constitución política de Costa Rica y dijimos, ¿qué creían semillas estos hombres al momento de redactar este documento? ¿Cuáles eran los frutos que estaban pensando preservar? ¿Apuntan todos a la libertad o apuntan muchos de ellos en dirección contraria a la libertad con que Cristo nos hace libres? ¿Qué cosas deberían desaparecer de ahí si es que son falsas? Así que podemos mostrar el fruto en la historia. Mira lo que ha sucedido con las naciones que han abrazado esa mentira. Y recuerden, aquí la mentira no nos referimos únicamente a las mentiras de carácter espiritual, sino a las mentiras de toda índole.
Mira lo que pasa con los hombres que creen que solamente son animales evolucionados. No solamente es que está escrito ahí en un libro y cuando está escrito en el libro se ve inofensivo, no le hace daño a nadie. Pero ¿qué sucede cuando se desarrolla y afecta, por ejemplo, nuestra concepción de nuestras leyes, de lo que es bueno y lo que es malo? ¿Por qué tenemos eutanasia? Después de todo, se está eliminando a alguien que solamente es materia. No estamos pensando que se va a presentar delante de un Dios creador que le hizo a su imagen y semejanza. Vamos a decir más sobre estas cosas después. Vamos con la función 5. En la función número 5, el docente le habla al estudiante por qué razón está estudiando hoy lo que está estudiando hoy y cómo lo que está estudiando hoy se ajusta a lo que va a enfrentar en el futuro. El ejemplo es como cuando un barco está atracado en el puerto y lo están alistando para viajar. No está viajando. Un niño en la escuela no está en la vida real. No es responsable de alimentar a sus hijos, no tiene hijos, no tiene que preocuparse por conseguir la cena de ese día, no tiene que preocuparse por las facturas, ni los problemas de salud que enfrentan sus padres. Está en la edad de ser equipado, entrenado para la vida. Un día ese barco sale a mar abierto y enfrenta una tormenta. Entonces, todo lo que se le preparó en el puerto haya sentido. Cuando el barquito está atracado en el puerto, podemos hasta pensar que ¿para qué es eso? ¿Para qué estamos poniendo las velas ahí? ¿Para qué estamos poniendo esos barriles? Estoy pensando en los barcos de antaño, ¿verdad? Para qué llevamos esas herramientas? Ah, ¿para qué me dicen en caso de una que el barco empiece a hundirse, este es el orden en que deben tirarse las cosas al mar? Porque cabe la posibilidad que sobrevivamos, así que no vamos a tirar de primero la comida. La comida se tira de último, pero mientras tengamos esperanza, vamos a tirar otras cosas. Y hay un orden. Yo no puedo tirar cualquier cosa a la hora de una tormenta, cuando parece que el barco va a zozobrar. Así que el niño está en el puerto. No se vale no decirle al niño la verdad respecto a la vida y llenarle la cabeza de falsedades, porque las falsedades conducen a falsas expectativas. Y aquí ya no me da tiempo de explicarles, pero vamos a verlos la próxima semana, las 4 o 5 instituciones a las que apuntamos bíblicamente en cuanto al futuro, que son un individuo de carácter cristiano, tú serás miembro de una familia cristiana, tú serás miembro responsable del cuerpo de Cristo y tú serás un ciudadano útil al reino de Dios en tus responsabilidades civiles. ¿Ok? Eso incluye, por ejemplo, te estamos formando no para que votes por opresores o para que votes por gente que va a impulsar leyes que lesionen tu propia fe y que lesionen a tu prójimo. ¿Ok? Y por último, es el ejemplo de la vida. Una función del educador, el padre educador cristiano, es esforzarse por ser un modelo de lo que es un discípulo siguiendo al Señor. ¿Recuerdan aquel profesor que el niño le preguntó, disculpe, profe, ¿usted es casado? Y él le dijo que no, pero que él concebía que la persona con la que vivía era su esposa. Ahí hay un concepto, ¿no? De familia o de matrimonio erróneo. Y el niño que está escuchando dice, oh, resulta que hay otros modelos de familia. Y ahora se oyen cosas peores, ¿verdad, hermana? Esa estoy siendo conservador, pero ahora se oyen cosas peores. Así que, por qué pondría yo a mis hijos a que observen como ejemplos de vida aquellos que no aman al Señor? Pero repito, si por fuerza debo enviarlos ahí,
la responsabilidad sigue siendo mía como padre. Así que tendré que esforzarme muchísimo en el hogar para contrarrestar o tratar de contrarrestar esa enorme cantidad de influencia. Recuerden que quienes están en una escuelita no cristiana, en una educación no cristiana, pasan más de 40 horas a la semana y con nosotros pasan menos horas, especialmente si trabajamos fuera. La influencia es menor, así que imagínense la cantidad de equipamiento que ese padre tiene que adquirir para disipular a sus hijos. Muy bien, por ahora dejémoslo acá, ampliaremos algunas cosas la próxima semana. Como ven, aquí están subyacentes los principios y a lo largo de estas 6 funciones, especialmente los dos principios de carácter y siembra y cosecha. Por supuesto, esta mayordomía, porque ha habido cosas que administrar aquí, administrar el tiempo, administrar las ideas, leyes y normas. ¿Sí? El docente cristiano quiere honrar la ley de Dios, el docente no cristiano no le interesa honrar la ley de Dios. En poder y forma, las formas que tiene la escuela externas, el horario, el trato, la forma de la disciplina, etcétera, se supone que apuntan a un poder, pero como no se basan en carácter cristiano, así que su poder no apunta hacia la gloria del Creador, y así sucesivamente. Voy a cerrar aquí para que Nati pueda cerrar la grabación.